Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Welcome a esta clase de inglés, ¿cierto? No, Clase del día 9 de junio del 2023, en clase de inglés con segundo ciclo. Y vamos a empezar ya a entrar en materia propiamente tal. Gusto de saludarlos a todos y a todas, ¿cierto? Vamos a comenzar diciendo que en la clase del día 31 de mayo ustedes estuvieron con la Miss María Elena, ¿cierto? Que me reemplazó, y llegaron hasta el módulo 2 que habla de tecnologías, ¿ya? Vamos a ir avanzando todos en esa página, por favor. Quien no tenga el libro, escuche atentamente y en algún momento de pausa que tengamos en la clase yo puedo mandar este mismo archivo que estamos mostrando, ¿ya? Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Con mi colega me dijo, y ustedes también me lo han recordado, que ella dejó una tarea, no sé si alguien de los que está acá la habrá realizado esa tarea, que me pueda comentar. Nadie la hizo. O que me Profe, pueda, dígame, buenas noches. buenas noches, habla con Juan Plaza. Juan, dígame. Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo, por ejemplo, bueno, la mayoría de mis compañeros saben que yo estoy accidentado, Ya. eh, y el problema que hemos tenido muchos de nosotros, de mis compañeros, ¿cierto? Es Ujú, que no han entregado los libros. En mi caso me cuesta el tema de poder hacer las tareas, ujú, ya que al no tener el libro físico, se me complica poder estar copiando para poder hacer la tarea y después desarrollarla, todo, porque claro. estoy sentado en mis manos. Ah, entiendo, entiendo. Entonces quería ver la posibilidad, si usted nos puede echar una mano como presionar para que nos entreguen los libros a los que faltamos con los libros. Sí, de todas maneras, yo sé que el profesor Andrés entrega los libros de manera presencial en el Colegio San Paul, ya todos los sábados en la mañana, ¿ya? Esto significa en la mañana, por ejemplo, a partir de las 9 hasta aproximadamente las 10:30, ¿ya? O si no, si no está el profesor Andrés, comunicarse con la coordinadora, ¿cierto?, de la entidad, la señora Claudia Silva, ¿ya? Claro, claro, por ejemplo, a mí él había quedado de traerme, pues, Ujú, ya estoy sin vehículo. ujú, Entonces, él había quedado de llamarme para traerme los libros y no ha pasado nada. Incluso una compañera me está ayudando también, que le estuvo pidiendo que me pudieran traer los libros. Incluso se le dijo que por favor si me los podía llevar a mi trabajo, que me queda cerca, y de ahí me ujú. los iba a traer, pero tampoco pasó nada. Ahora, le recomiendo algo para poder empezar con la clase. eh, si le sirve una pequeña ayuda, si usted me deja su correo al final de la clase, yo le puedo hacer llegar este material de manera online, ¿ya? Por ejemplo, tal como lo estoy viendo yo a través de mi computador, se lo puedo hacer llegar a usted para que lo vea en alguna tablet, en algún celular, para que a usted le sea más cómodo también tener esos libros. Esos Bueno, libros también se pueden descargar a través de la página del Mineduc, es www.mineduc.cl.epja, EPJA, me parece que la abreviatura de EPJA es Educación para Jóvenes y Adultos, ¿ya? Si usted lo googlea, EPJA, le va a salir todo el material y está disponible de manera gratuita, ¿ya? Dicho esto, alguien que me pueda comentar a grandes rasgos cuál fue la tarea que dio la profesora,
la Miss María Elena. Si hay alguien que me pueda comentar a grandes rasgos, si no, vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Leyendo primero en inglés, después en español, para que haya una comprensión mejor a la que puede hacer si lo hacemos solo en inglés. Ya. Dice que quedó de enviármelo por Chile Express. Mire, vamos a hacer lo siguiente antes de empezar. Les voy a mandar mi correo. Se ve borrosa la pantalla, profe. Se ve borrosa. Se ve un cuadro negro. Se ve un cuadrito negro. Me da un segundito. Yo estoy escribiendo mi correo. A ese correo me pueden escribir y yo les envío este mismo libro online. ¿Ya? A ese correo. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a hacer de nuevo. Y vamos a comenzar. Ahora sí, leyendo esta página número 11, ¿cierto? Que habla del World Wide Web, o lo que significa en español, la red a lo ancho del mundo. ¿Ya? Dice, the World Wide Web is a collection of electronic documents that I linked together like a spider web. ¿Cierto? Dice que la red a lo ancho del mundo es una colección de documentos electrónicos que están unidos entre sí como una tela de araña, ¿ya? These documents are stored on computers called servers located around the world, ¿cierto? Dice que estos documentos están guardados en computadores llamados servidores que están localizados alrededor del mundo, ¿cierto? The web has evolved into a global electronic publishing, medium increasing or medium for conducing electronic commerce. Dice que esta red, ¿cierto? Envuelve de manera global las publicaciones, ¿cierto? Y pueden ser conducidas de manera electrónica. Por otro lado, dice, the web, la red consiste de your personal computer, tu computador personal, your web browser to access the web, tu navegador para acceder a la red, a connection to a internet service, una conexión a servicios de internet, ¿cierto? Service to host data, servicio de anfitrión, ¿cierto? De permisos, ¿ya? Para acceder a la base, and router and switches to direct the flow data. El router, ¿cierto? Que permite que nosotros hagamos cambios en nuestra base, ¿ya? Es un poco complejo hablar de términos tan modernos ahora, ¿cierto? Pero ejercicios de este tipo les van a tocar a ustedes, ¿cierto? En su prueba. Así que vamos a ir poniendo atención. Cada vez que ustedes tengan alguna duda, alguna consulta, por favor, no duden en interrumpirme, ¿ya? Ahora, si yo pregunto y ustedes no contestan, se entenderá que está todo claro. Dice acá, how the web works. ¿Cómo trabaja la red? Web pages are stored on a web service located around the globe. Las páginas web están guardadas en servidores localizadas alrededor del globo.
¿cierto? Entering the URL o URL, que significa Uniform Resource Locator, que generalmente la URL es el enlace o un link que deja una página web. Of a web page in a web browser or clicking a link sends a request to the service which hosts the pages. Ahí dice que la URL es el enlace que tú haces en tu navegador haciendo clic, ¿cierto? Y te envía solicitudes de servidores que te llevan hasta la página, ¿cierto? Los servidores, ¿cierto? Envían hasta la página de tu computador o el navegador, ¿cierto? Que se despliega en tu pantalla, ¿cierto? Habla de la información que llega a tu computador desde los servidores. A web page is an electronic document written in a computer language called HTML, ¿cierto? Hypertext Markup Language. Dice que una página web es un documento electrónico escrito por una computadora llamada HTML. ¿Alguna pregunta, consulta, duda para poder resolver? No, profe. Profe, Dígame. referente a la prueba, va a ser todo basado referente a la tecnología, todo escrito en inglés, ¿cierto? Mire, yo les voy a dar un consejo, chiquillos, que me parece súper pertinente la pregunta. La prueba, chiquillos, sobre todo en inglés, son, ¿cómo decirlo? Son lecturas comprensivas, ¿ya? Puede ser de cualquier tipo, de tecnología, de salud, ¿ya? Entonces, lo importante, chiquillos, y esto es lo que yo recalco siempre, porque usted dice, en inglés no voy a entender nada. Nunca, nunca nadie no entiende nada en inglés, siempre hay algo que puede entender. Por algo estos libros mezclan el inglés con el español. ¿Qué recomiendo yo? Ir identificando palabras, ¿cierto? Y sacar el contexto del texto, que es una cosa que yo les voy a enseñar más adelante cuando tengamos las preguntas, ¿cierto? Porque en algunas partes dice conteste en inglés, hay otras que dice conteste en español. Entonces la idea es que si no entendemos el idioma, que tratemos de usar el ingenio, ¿cierto? Hoy acá dice website, y en alguna parte he escuchado la palabra website. Puede que sea sitio web, por ejemplo. Cosas así, pero la mayoría de las pruebas son de comprensión de lectura, donde incluso, por ejemplo, supongamos que esta es su prueba, ¿cierto? Y aparece este dibujo de las 3W, ¿cierto? Donde tú no solamente vas a tener que poner atención en el texto, sino que también en los dibujos que salen, porque hasta en los dibujos pueden estar las respuestas, ¿ya? Para que estén practicando, ¿cierto? Y la idea, lo que siempre les digo yo, que traten de avanzar en sus casas con el libro, ¿cierto? Buscando información, porque si ustedes miran no es tan difícil, ¿ya? Dice, web pages
can contain text, graphics, videos, animation, and sound, as well as interactive features such as data entry forms. Aquí dice que las páginas web pueden contener texto, gráficos, videos, animaciones y sonidos, como también tener cosas interactivas, ¿ya? Each page has a unique address known as URL, ¿cierto? Cada página tiene su dirección única conocida como URL que te permite identificar el servidor, ¿ya? Web pages usually contain hyperlinks to other web pages. Hyperlinks are text and images that reference to URLs of other web pages. Las páginas web contienen los hipervínculos. ¿Cuáles son los hipervínculos? Por ejemplo, me imagino que muchos de acá de ustedes son papás, ¿cierto? Y me imagino también que muchos de ustedes han ayudado a sus hijos a hacer tareas, ¿ya? Cuando uno busca, por ejemplo, en Wikipedia, Wikipedia es un sitio que tiene muchos hipervínculos. Cuando uno copia una información, le aparecen palabras destacadas y subrayadas con azul. Esas palabras son hipervínculos. Los hipervínculos, si tú los pinchas, te llevan a otras páginas o a otros servidores, ¿cierto? Que es lo que dice acá, que después se los voy a mostrar. Aquí hay un mensaje que va relacionado con lo que yo les decía anteriormente. Ponga atención a los títulos y a las palabras en negrita porque le ayudarán a entender mejor. Ahora nos vamos a devolver. Palabras en negrita. Por ejemplo, web pages, web service, URL, web browser. Y a eso es lo que yo me refiero cuando les digo que muchas veces ustedes dicen, oh, en inglés, me va a ir mal porque yo no entiendo inglés. Ahora, si ustedes le ponen atención a las partes que, por ejemplo, dice ahí el texto, las palabras en negrita, y con toda la tecnología, muchos de nosotros ya, por ejemplo, encontramos familiar la palabra web pages o página web. Por ejemplo, cosas como esta van a encontrar en su prueba, que dice, número 3, lea y responda en inglés. Dice A, what is the World Wide Web? ¿Qué es la World Wide Web? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir al texto, ¿cierto? Hasta donde dice World Wide Web. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Si alguien me puede responder. Ahí Para tendríamos, tratar de entenderlo. Son las Claro, 3 W que están al principio. The World exacto, Wide Web. exacto. ¿Qué es lo que hago yo como si estoy dando la prueba? Y si yo veo el texto y me preguntan por, dice, what is the World Wide Web? Busco lo que me están preguntando, ¿cierto? De World Wide Web. Vuelvo acá arriba. Y aquí sale. Y marco desde acá hasta ahí.
Chicos, en todas las preguntas, la respuesta está en el texto. Y si no está en el texto, la respuesta puede estar hasta en la imagen. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1 sería: The World Wide Web is a collection of electronic documents that are linked together like a spider web. Y con eso ustedes ya tienen una respuesta buena. ¿Ya? O sea, se responde el primer párrafo de la pregunta Claro. que están. Claro. Por ejemplo, y es todo, usted debe buscar como dato siempre las preguntas. Por ejemplo, dice, where are the documents stored? Usted debe buscar dónde está, por ejemplo, lo más parecido a la pregunta en el texto. ¿Dónde están los documentos guardados? Dice ahí. Nos TC vamos document are stored on computador. Call servers local around the world. ¿Ve? Y copiamos lo mismo que usted dijo. These documents are stored on computer call servers located around the world. Chicos, chicas, ¿se entiende hasta ahí cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. algo. Sí, Perfecto. profe. Perfecto. Podemos seguir avanzando, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Cualquier duda, por favor, interrúmpanme porque ya se nota que está más difícil que el módulo anterior y el tema tampoco es tan sencillo. Entonces, nos estamos preparando con algo bastante similar a lo que van a tener en su prueba. Vamos a ir respondiendo. Ya tenemos la A y la B respondida. Letra C. Ahora, está en inglés. Pero si yo empiezo a leer, ¿qué palabra conocí en el español tengo en la pregunta C? Componentes. 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 A eso quería llegar. Muy bien. How many components? How many es la expresión para decir cuántos o cuántas. ¿Ya? Por lo tanto diría, ¿cuántos componentes tiene qué cosa? La web. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces vamos de nuevo y leemos. Y buscamos dónde dice la web. ¿Cómo trabaja la web? Ah, ya. ¿Cierto? Y acá, página 10. ¿Se acuerdan que aquí hay un mensaje que dice que le ponga atención a las letras en negrita? Y las letras en negrita son las siguientes. Tenemos web pages, web servers, URL, web browser y HTML, porque web page ya lo tenemos. ¿Ya? Ahora, también podríamos colocar acá en qué consiste la web, ¿cierto? Your personal computer, the web browser, ¿cierto? La conexión a internet. Y esos son los componentes de la web, ¿ya? O sea, pregunta, ¿hay algo de las preguntas que no esté en el texto? No, ¿cierto? No, profe. Están todas. Por lo tanto, siempre tiene que estar atento. ¿Qué diría
la letra D. ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué quiere decir en español esa pregunta? What is a website? ¿Qué es un sitio web? ¿Qué es un sitio web? ¿Y qué vamos a hacer? El mismo patrón que hemos seguido a lo largo de esta lectura, ¿cierto? ¿Qué es un sitio web? Y vamos a buscar, ¿cierto? Pero yo quiero que ahora Ahí está. ustedes me respondan y se las voy a marcar aquí. A website is one or more web pages that relate to a common theme, such as person, business, organization, or a subject, such as sports. Un sitio web es uno o más páginas web relacionadas con un La tema D. en común, como por ejemplo personas de negocios, organizaciones o La D. sujetos, o por ejemplo, como por ejemplo, deportes. ¿Ya? La B. One. Eso me encanta, que estén completando su actividad, chiquillo. La B. La A es the word with one. ¿En La cuál va? B. Document store. ¿En cuál va, don Julio? What is one? A ver si lo, La si C lo me podemos falta. ayudar. La C, lo ayudamos al tiro, si para eso estamos. Los Lo ayudamos. componentes. Ah, ¿Cuáles son ¿cuál los sería componentes la? de la web? Esta, pues, don Julio, mira, aquí. Espérate. Es que la estoy marcando por las letras y después pasarla a escribir. Aquí tenemos uno, en qué consiste y cómo trabaja. ¿Sería la respuesta de la D cuál? Esta. Your personal computer, the web browser, conexión a internet, servidores. No es un tema sencillo, ¿ah? Ni en español ni en inglés. A, B, C. Esta es la Sí. C. ¿Se dan cuenta que ni en Personal español ni en inglés es un tema sencillo? Your personal computer. One room de acceso de web. Dice, vamos a continuar, dice, what's the name of the first page in a website? ¿Cuál es el nombre de la primera página en un sitio web? ¿Cuál es el nombre? From the one page. You can click Nos vamos a devolver. to access. Estamos aquí. La última de abajo. Sí, la D. Ah, The first page is called homepage. la penúltima dijo que era la D. ¿Sí? What is the web? ¿Sí? Y la última, la E, is this. The first page is called the homepage, which acts like index indicated the content of the site. ¿Cierto? El homepage es como cuando uno se mete a Google, ¿cierto? Ese es el homepage de Google, porque mete lo que quiere buscar y le aparecen muchos links, ¿cierto? Que esos serían las especies de servidores. Me voy a tomar un segundo para contestar. Ah, y la D me dice luz. Luz. La D. Vamos a ver. La D. What? ¿Qué es un sitio web? Ya la sé, profesor, gracias. Ah, perfecto. ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, la ¿Alguna? respuesta de la E sería el último párrafo, oiga. Sí, From the... Ahí está. homepage, la E. Donde dice La E, el último, acá. home, el Homepage. último párrafo. Esa es la respuesta Esa. de la
Ahí está marcada con azul más oscuro, con un celeste más oscuro. ¿Se nota, cierto? Ya. The first page is called the home page. Wait. Esa respuesta de, disculpe, profesor, ¿esa respuesta de qué letra sería? De la E, de la última. Ya. Y la D sería the first page ¿Sí? is called. La Esa E, es la D. E, Ah, espera. elefante, E. Y la D, ¿cuál sería? Y la D. Esta es la E entonces. Y la The D, page. La D detrás de dedo. D de dedo. What is sitio? Documentos. Ahí está la D de dedo marcada. The web consists of. Todo eso. Sí, pero ¿para qué va a poner todo? Coloque unas 3 o 2 y suficiente. Esa que está marcando ahora, ¿cuál es? D ¿Sería? de dedo. Dedo. La D, la A, B, C, D. Letra D. De Ya la dedo. estoy cerrando como entre paréntesis. Toda esa la estoy cerrando como entre paréntesis. D ya. No hay ¿Y la C problema. cuál La sería? A, La C. ¿Qué decía la letra C? Voy a volver acá. Parece que lo que marcó era la componente. flecha. One money component 2. La C. The web high. La letra C. A, B. Falta la C. Web pages, web service. Rose. Todo lo que sale en negrita después de esto es la C. A ver. Web pages, web service, URL, web browser. ¿Ya? ¿La Para puede que marcar, podamos... profe, por favor? La C. Sí, URL. mire. ¿No? Ya, vamos a hacer, no las voy a marcar, pero sí voy a marcar dónde está la... Tiene que marcar las que están en negrita, de donde está marcado hacia abajo. Web page, web service, URL, web browser y HTML. ¿Ya? Para que podamos avanzar, chiquillos, porque hay que ir más rapidito. Ojalá avanzar lo más rápido posible. Y con esto también se van a encontrar. Página 13, page 13. Lee y responde. Lea y responda en castellano. Y ahí está lo que decía la compañera, que decía que estaba la C en la D o la D en la C. Nombre los componentes de la www o la World Wide Web. Cuando se decían los componentes, ¿cuáles son los componentes? World Wide Web. La A. Ya, The World Wide Web. ya. Documenta. Lo otro. Dice acá. Explique cómo funciona la web. Cuando diga cómo funciona la web, funcionar es lo mismo que trabajar. Por lo tanto, usted tendría que decir que la red trabaja A través de servidores. a través de ese... Muy bien. Muy bien.
que están localizados ¿dónde? Como decía el profesor Salomón, con el Kike around the world, around the world, justamente, el globo. alrededor del globo. ¿Se va entendiendo, cierto, muchachos? ¿Alguien que tenga dudas para volver a explicar? Sí, vamos más o menos bien. Ya, perfecto. ¿Se dan cuenta que no es necesario ser un erudito para poder entender? Porque hay palabras que nosotros usamos también que nos llevan a una posible respuesta. Mucha gente le tiene miedo al inglés, chiquillos, y no hay que tenerle miedo. Ya, letra C. ¿Qué es la URL? Es un cartero llega a una casa. ¿Por qué Es llega a la, una? es la dirección de la atención. Perfecto. Una dirección. Muy bien. Y con eso, la respuesta está más que suficiente. Es la dirección. Y está correcto. Pensemos, dice, en nuestro lenguaje. ¿Cómo le llamamos nosotros a www? ¿Cómo le decimos nosotros? www. Así de simple. Chicos, y es tal cual, la prueba es tal cual esto del libro. Les van a salir preguntas en inglés y preguntas en español. ¿Ya? Pregunta B. ¿Le tenemos nosotros un nombre para las websites o no? O les decimos, oh, métete a esta website. ¿Cómo le decimos nosotros en español? Métete a una página. Exacto. Página web, que es lo mismo en el fondo. En la traducción literal de website. Métete a esta página. ¿Cierto? ¿Por qué? Y aquí hay una pregunta más profunda. ¿Por qué le decimos PC al computador? Porque cuando recién salieron le llamaban PC por el tema de la torre, ¿no? Ya. ¿Y cómo deberíamos decirle? Dice la pregunta. Yo, algo, no porque sea profesor de inglés, sino que porque también me gusta la computación, pero yo ya tengo un tipo de respuesta. ¿Computador? ¿Ya? El PC era la caja. Mm, no, el PC siempre ha sido, ¿se acuerdan cuando salieron esos tremendos computadores, cierto? Que uno les ponía para que no, como que los arropaba, ¿se acuerdan? Los primeros que, ahí se me cae el carnet, ¿ah? Yo le ponía ropita al computador. PC viene porque se supone que un computador lo ocupaba una persona, por lo tanto un computador era Personal. perfecto. Por lo tanto viene de personal computer. ¿Ya? ¿Y cómo deberíamos llamarle al computador? Computador personal. Claro, ordenador. Los españoles le dicen ordenador. ¿Ya? Computador nomás. Porque, por ejemplo, esto yo le explicaba a los niños de mi curso de un octavo, que si tú le dices voy a buscar algo para hacer un ejemplo. Si tú le dices a un gringo, préstame tu notebook, se lo dices en inglés, el gringo ¿qué va a hacer? Te va a prestar un cuaderno. Porque para ellos un notebook es un cuaderno, Libro de notas. claro, o un cuaderno. Llamémoslo así para
para que se entienda. Porque el notebook para nosotros, y yo no entiendo por la raíz española, los españoles le dicen ordenador porque ellos lo ocupan, entre comillas, como agenda, para ordenarse, ¿ya? Y nosotros le copiamos, eso es cierto, como, y a nosotros siempre nos ha gustado tener, a ver, ¿cómo explicarlo? Siempre nos ha gustado ponerle más énfasis a las cosas. Y tiene más importancia si lo nombramos en inglés. Por ejemplo, esto los gringos lo llaman laptop, porque la parte de esto me refiero a los computadores personales, porque si ahora hablamos de los computadores personales, nosotros llamamos notebook, ¿cierto? Pero en realidad es un computador personal que los gringos le dicen laptop, porque la parte de lo que nosotros decimos a ver, ¿cómo se? Sí, a ver si me entienden. La falda, ¿cierto? Donde está el muslo, generalmente los computadores personales, ¿cierto? Los de ahora, principalmente se empezaron a ocupar para que la persona trabajara sentado, ¿ya? Entonces el computador quedara sobre las piernas, ¿ya? Y esa parte se llama en inglés lap. Y top es cuando está arriba algo y es cuando tú abres la pantalla del computador. Es por eso que un computador, un notebook, como le llamamos nosotros los chilenos, en los países de habla inglesa te van a decir laptop, ¿ya? Y el computer o el PC normal es un computer desk, que desk se llama al escritorio. Cualquier escritorio que sea una silla y una mesa es un desk. Por lo tanto, si tú tienes un computador grande, es un desk computer, ¿ya? Ahora, dice, letra D. Haga un listado de palabras del inglés que usamos en nuestro país. Comencemos con el área de la tecnología. Ahora, ustedes me las van nombrando y yo las voy anotando. ¿Les parece? El notebook, ¿Ya? Hablando de lo mismo, notebook. Y ahora hay El más. Ojo, pendrive. el pendrive. ¿Ya? Laptop. 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 Perfecto. Si desglosamos la palabra pendrive, ¿sabe lo que significa o no? Pen vendría siendo un lápiz y drive, almacenamiento. ¿Ya? ¿Alguna otra palabra que nosotros ocupemos que no sepamos en realidad? Que sepamos que tiene que ver con tecnología. Mouse. Mouse. El celular. ¿Y cómo se llama el celular en inglés? smartphone, Muy bien. Todo lo smart tiene que ver con tecnología. Smartphone. Perfecto. Los Smart Smart TV. TV, ¿Ya? ¿Qué más tiene que ver con la modernidad ahora? tablet, Las tablets, ¿cierto? Que en el fondo las tablets se crearon para reemplazar a los notebooks o a los laptops y no han podido. Ya, otra que nosotros ocupemos o que nos acordemos. Si yo les digo El Wi-Fi. disquete,
El Wi-Fi. Wi-Fi. Ya. Wi-Fi también es una palabra de origen gringo, ¿ah? ¿Cómo lo podríamos traducir Wi-Fi al español? Si les ocurre una palabra, ¿no? Señal Como todos lo decimos. ¿Ya? ¿Señal qué? Escuché por ahí. inalámbrica. Muy bien. Pero yo en vez de señal le pondría internet inalámbrica. Y calzaría perfecto. ¿Ya? Una más. Bluetooth. Porque el Bluetooth. Los Bien, iPods, que son el los Bluetooth. audífonos. Blue. Ustedes me podrían separar más o menos, como ustedes puedan, ¿qué significa Bluetooth en realidad? Si lo separamos palabra por palabra. Azul. ¿Sabían ustedes que Bluetooth en el fondo significa, en un inglés muy literal, diente azul, porque tooth es diente? ¿Sabían ustedes? No. ¿Y Bluetooth. No sabía. qué tiene que ver, por ejemplo, un diente azul a lo que nosotros ocupamos como Bluetooth, que es una señal? ¿Cuál es la parecida en eso? Es la forma del icono. Por ahí lo tengo. Ah, no, no lo van a ver ustedes. Si ustedes buscan el icono de Bluetooth, dicen que supuestamente parece un diente. Yo no lo encuentro parecido a un diente, pero bueno. Entonces el detergente dry sería almacenamiento. O conducir también. Por ejemplo, si vamos desglosando palabras del inglés, ¿cuál es el champú cabeza y hombro? Head and Shoulder. Claro, ¿Qué tal? Chao? sí, ¿ve? Todos los días se aprende algo nuevo. Si al chileno le encanta, le encantaba saber Antes, inglés siempre. Cuando siempre nos, antes. cuando siempre nos equivocamos, cuando vemos una mampara, yo por lo menos me equivoco. Siempre hay en inglés. Algo verde que está pegado en una mampara de vidrio. ¿Qué dice la mampara? Lo dice push, ¿cierto? Porque muy pocas veces dice en español. Dice push, ¿cierto? O se escribe push, ¿cierto? Que es empujar. No, y nosotros siempre tenemos conexión, sobre todo ahora con la tecnología, chiquillos. Bueno, Eh, aunque en español, si dice tire, uno empuja. claro. Y me pasa siempre, yo soy súper disperso. Describa la palabra homepage and hyperlinks. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene la homepage? Según lo que nosotros hemos estado hablando. Una página de casa. Casa, ¿Ya? página de casa. Página de casa sería una traducción casi literal, pero la homepage es una página de presentación. Mira, vamos a hacer algo. Mira, Ah, una página de soy. presentación. Puse aquí, voy a dejar de compartir lo que estoy compartiendo para compartir una homepage. Esto, chiquillos, es una homepage. ¿Se ve? No, La Sí, parte inicial como de sí. Google. Eso es una homepage. Y vamos a ver ahora los hipervínculos. Hyper.
links. Un hyperlink es un término en inglés que se utiliza para dar nombre a lo que también se conoce como link a secas, como enlace o como hipervínculo. Se trata de un vínculo que conecta un documento con otro, es decir, que permite ir de una web a otra con tan solo pulsar en él. ¿Ya? ¿Y cuáles son los hipervínculos? Estos. Cuando yo hablaba de que nosotros, no sé, pues ayudábamos a nuestros hijos a hacer tareas, por ejemplo, y Son nos los metíamos títulos asociados. a Wikipedia, ¿no? Y nos metemos acá. Esto es un hipervínculo, porque nos lleva de una dirección a otra. ¿Se entiende? O sea, vendrían siendo como los títulos asociados a lo que uno busca. Exactamente. ¿Cómo se reconoce un hipervínculo? Porque está en azul, tal cual está aquí. ¿Se ve, cierto? Todo lo que está en azul es un hipervínculo o un hyperlink. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se ve? Bueno, primero, antes de decir se entiende, ¿se ve? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Sí, sí, sí. Por ejemplo, vamos a hacer clic en algo. Vamos a hacer clic en algo. Dice, actualidad, invasión Rusia-Ucrania, Tercera Guerra Mundial, Tercera Guerra Civil Sudanesa, Liga Sudamericana. Vamos a hacer clic en un hiperlink. Vamos a ver la invasión rusa a Ucrania. Hice clic y me va a llevar a la información que tiene de la invasión rusa a Ucrania. Eso es un hyperlink, ¿ya? Y ahora voy a volver acá. ¿A dónde estaba? ¿Se entiende? Y ahora, con lo que yo les mostré, ¿cómo se responde esa pregunta, la número 6? Con lo que vieron, ¿cómo se responde la pregunta número 6? ¿Qué es la homepage? Homepage es una página de presentación. Perfecto. ¿Y los hyperlinks qué son? ¿Qué contienen? Un hipervínculo. Muy bien. Sigamos avanzando porque nos queda poquito, pero nos queda. Lesson 3. People with Disabilities and Technology. Caminar por las calles de Santiago es casi un acto reflejo. Le hacemos el quite a los hoyos de las aceras y solo vamos preocupados de que no nos vayan a meter la mano en la cartera. Eso no ha cambiado. ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si tuviese que usar una silla de ruedas para moverse? ¿Cuánto tiempo le tomaría a usted entrar a un edificio o subirse a una micro? Vamos a partir de la base que disability en español significa discapacidad, ¿ya? Y este artículo fue sacado de la revista Atrévedes del Fonadis, dice ahí, que ahora en la actualidad, hace muchos años atrás, se llama Cenadis. Ahí ustedes sacarán el cálculo desde cuándo no hacen otro material que no sea este. Dice, piensa y responda en castellano, ni siquiera en español. ¿Conoce usted a alguna persona discapacitada? ¿Conocen El alguna? título, el título real sería Personas con Discapacidad y Tecnología. Sí. ¿Conocen alguna? Sí, sí, yo conozco. Tienen al frente a una. Yo. Sí, usted, profesor. Sí. Yo. Exacto. ¿Qué tipo de discapacidades existen?
Son fáciles. ¿Muchas? Existen muchas, pero ¿para qué nos vamos a explayar? Son visual, física, ¿qué más? Auditiva y ¿Mental o no? mental. Que ahora tiene otro nombre, ¿ah? Que uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo, en el caso de los profesores, tiene que ser muy discapacidad cognitiva, le llama, cognitiva. Que uno antiguamente, ¿cierto? La conocía como discapacidad mental, ¿cierto? Dice, piense por un momento, ¿qué tipo de impedimento se encuentra una persona discapacitada en la vida diaria? Muchos. Bueno, ahí hace diferencia con una persona en silla de ruedas. Subirle. Subir la escalera, por ejemplo, ya, que es algo que a mí también me pasa. No, no me, chuta, yo soy el profesor, pero me toca el tema, entonces lo encuentro interesante. Em, Subir la escalera. ¿Qué En más? la esquina cuando van por vereda y no hay bajada para la silla. No hay vereda. Tomar el También la, Subirse en auto, subirse en subirse una al auto. locomoción, Sí, todo eso subirse que usted, a un medio de transporte en la vida diaria. todo eso que ustedes están diciendo me pasa a mí. Por ejemplo, en Chile las veredas no están preparadas para una persona con discapacidad. ¿Por qué? Ustedes saben el estado de las veredas, ¿cierto? Las aceras, como le llaman. Pésima. Ah, que hasta uno si no está atento, hasta alguno de ustedes si no está atento, puede irse a piso fácilmente. Y no Sí. tan solo las personas con discapacidad, sino que los ancianos, los abuelitos también. Ya, aquí hay otro texto que sale este científico, ¿cierto? El Stephen Hawking, que si no me equivoco falleció hace un par de años, ¿no? Dice, lee atentamente el siguiente texto. People with disabilities meet barriers of all types. La gente con discapacidad conoce barreras de todo tipo. However, sin embargo, technology is helping to lower many of these barriers. La tecnología ha estado ayudando a bajar, ¿cierto? Muchas de estas barreras. By using computing technology for tasks such as reading and writing documents, communicating with others, and searching for information on the internet, students and employees with disabilities are capable of handling without range of activities independently. Dice, todas estas barreras usando tecnología, por ejemplo, para hacer muchas tareas, tales como leer, buscar información en internet, para estudiantes, empleados con discapacidad, para que sean capaces de desarrollarse a lo ancho de las actividades independientemente. La gente con discapacidad, ¿cierto? Enfrenta una variedad de barreras, como por ejemplo, usar un computador. Estas barreras, ¿cierto? Dice acá, providing computer inputs, interpreting, output reading, being developed to provide functional alternatives to these standard operations. Estas barreras, ¿cierto? Pueden ser agrupadas de manera funcional, ¿cierto? O barreras de ayuda, por ejemplo, en documentación, en hardware, ¿cierto? Software, herramientas que permitan desarrollar de manera positiva
y operar de manera estándar, ¿cierto? Ciertas habilidades. Productos específicos, acercamientos a otros descubrimientos. ¿Ya? Textos como este. ¿Qué les parece este texto, chiquillos? Muy difícil. Fácil. ¿Se entiende? Se ¿O no? entienden algunas palabras, pero es difícil. Igual sí tiene palabras que se conocen más o menos. Ahora, ¿cómo podemos entender este texto? Primero le sacamos, como se dice en buen chileno, el contexto, el rollo, por la foto. Si aparece Stephen Hawking, quiere decir que estamos hablando de alguien con algún tipo de impedimento. Esa sería la respuesta C. Met barriers of different types. Exacto. Mobility impairments. Dificultades de impedimento, dice ahí la segunda parte del texto. Dice, some wheelchairs. Algunas sillas de ruedas no tienen, no son muy delgadas, ¿cierto? Y no tienen un peso ideal para poner o soportar computadores de escritorio, ¿cierto? Porque no habla de tablets, sino que son un computador de escritorio, o son computadores o usuarios de computadores no tienen suficiente manos en los brazos como para ocupar un computador. Supongamos, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama este humorista? El que cuenta chistes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este joven? Oscarito, Carito. lo ubican, ¿cierto? Y Oscarito yo lo conozco personalmente. Y habla de este tipo de discapacidad que les costaría, pero estos textos son muy antiguos, ¿ya? No estoy tratando de decir que le cueste o no le cueste. Dice que a Stephen Hawking tuvieron que adaptarle un teclado personal y un mouse, un teclado estándar y un mouse, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos las partes de un computador? Por ejemplo, acá aparece la palabra keyboard o mouse. Ustedes van a entender al tiro que qué tiene que ver un ratón con esto, ¿cierto? Porque nosotros asociamos al tiro la palabra mouse con ratón. No lo asociamos inmediatamente con, no, puede ser la parte de un computador. Entonces, entiendan que se puede sacar el contexto también. Por ejemplo, si yo les digo la palabra equipment, esta palabra, ¿de qué habla? Podríamos sacar Equipamiento. equipamiento. Muy bien. Flexibility, muy parecida al español. Flexibilidad. Flexibilidad del equipamiento. Flexibilidad, ¿cierto? Positioning of monitors. Esto. Posición del monitor. Posición del monitor. Entonces son palabras que nosotros podemos entender sin la necesidad de quizá de tener un nivel alto de inglés. Ya con eso estoy tratando de decir que todos ustedes pueden, ¿cierto?, entender lo que por lo menos se trata en contexto o la idea central del texto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo vamos a pasar a otro tipo de discapacidad que también la nombramos. Blindness. ¿Qué es una persona blind? ¿No ve? Una persona ¿Ciega? ciega. ¿Una persona ciega? Una persona ciega. Que yo, en lo personal, yo soy una persona discapacitada.
pero yo encuentro que debe ser algo terrible no poder ver. Por lo menos yo, a ver, yo les explico. Yo camino mal, yo cojeo al caminar, para que se hagan una idea. Yo tengo una parálisis cerebral de nacimiento, Sí. para que se hagan un... Pero para mí tener una ceguera, yo creo que debe ser terrible, ¿no? No sé, ver todo oscuro, ¿no? Y acostumbrarse a eso debe ser muy difícil. Dice blindness. ¿Qué Individuals, significa? blindness, ceguera. ¿Sabían ustedes que a las personas ciegas no les gusta que le llamen personas no videntes? ¿Y cómo habría que decirles? Ciegas. Pensé que esa palabra era más fuerte para ellos. Sí. Es como, por ejemplo, a mí no es que me moleste la palabra capacidades diferentes, ¿ah? Pero me hace sentir menos que la palabra discapacitado. Por ejemplo, no sé, muchas palabras. Por ejemplo, jamás a una persona, y esto lo digo a título personal, y yo conozco muchas personas discapacitadas, nunca los minimicen. Por ejemplo, me pasa a mí, que yo ya estoy acostumbrado, y soy una persona adulta, vieja, que el Robertito, ¿m? El chiquitito, es como que no Profe, les de hace... nuevo se ve borroso. ¿Alguien más ve borroso? No, yo encuentro también eso de minimizar las cosas. Ujú. No, tampoco me gusta. También me enseñaron a mí que, por ejemplo, una casa es una casa, no una casita. Una casita, No, no. El chileno tiende a eso, a minimizar las cosas. Es todo en chiquitito, pero es una cosa que tiene que ver con la idiosincrasia de nosotros mismos, ¿ya? Y eso es como consejo, cuando se topen con alguien con discapacidad, traten de hacerlo sentir igual. Ahora uno viejo, que tu jefe, tu jefa, tu- tus amigos te digan: "Oh, Robertito, no". Pero hay mucha gente que sí le molesta. a mí Por me ha ejemplo, pasado muchas veces que, claro, a mí me han dicho ya discapacidad diferente y yo, por ejemplo, ya veo una persona que es ciega y yo digo, oh, es ciego. Y me han dicho, no, es con discapacidad diferente. Y me han retado y después he quedado así, pues entonces uno como que se acostumbra. es que es algo, es percepción, es algo muy personal. Yo creo que, por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo ninguna capacidad diferente a la de ustedes, salvo que físicamente me veo disminuido, no puedo hacer ciertas cosas, por ejemplo, no puedo correr, pero las otras cosas las puedo hacer igual. Sí, Igual. sí, pero ¿Mm? profe, hay otra cosa que si uno de repente dice por el nombre Julito o cualquier cosa, no tampoco que se quiere entender que lo dice por el tema de discapacidad, sino que por cariño de repente, También, o los sí, defectos. sí, por ejemplo, a mi misma mamá cuando era niño, y con esto termino para que podamos seguir leyendo, como consejos que uno les da de repente porque uno no sabe las cosas. A mí, no sé, estábamos en algo X y había una niña también con discapacidad parecida a la mía. Y le dijo, oye, Carolita, yo asumo que por un gesto de cariño, y la niña muy molesta, muy enojada, le dijo, yo no soy Carolita, soy Es que Carolina. ella se lo tomó por el contexto de lo que ella está pasando, po. Exacto. Entonces Pero a ven, veces no todas las cosas son así, po. exactamente. Ahora, si mi jefa o mi jefe me dice Robertito, yo no me voy a poner a discutir con mi jefe, por ejemplo. Ah, yo le discuto. No, güey, da lo mismo. Es otra cosa ahí. Es Claro, que a Es mí, que Eso ¿cachai? es Me incomoda aprecio, cuando hay ya, no personas que de repente son muy, aprecio. hay claro, personas que son muy duras con en sí mismas. sí.
pero lo normal es que uno los trate de igual a igual, ya para que nunca se sientan menos. Se los dice un ferretero. Ya, vamos a ir leyendo blindness para no seguir aburriéndonos con este tema que me gusta y me gusta enseñar a la gente y que la gente sepa también. Blindness. Individuals who are blind can access to visual material presented on the computer screen or printed materials. Individuos que no ven y no tienen acceso a material concreto, ¿cierto? En una pantalla o material impreso. Most individuals who are blind use a standard keyboard. However, braille input devices are available. Braille keyboard labels can assist them with keyboard use. Dice muchas personas, ¿cierto?, que son ciegas usan teclados estándar porque, aunque ustedes no lo crean, cuando uno ocupa mucho estas cosas, se acostumbra y ya se aprende la posición de las letras. Pero también el braille, ¿cierto? Y hay muchas cosas en braille, ayudan a que las personas ciegas puedan conectarse, ¿cierto? Están estos famosos relojes con voz, ahora están los smartwatch que ayudan mucho. ¿Y sabían que ustedes las formas de los adoquines de las calles, por ejemplo, del Paseo Humada, del Paseo Independencia en Rancagua, tienen que ver con inclusión para las personas con algún tipo de discapacidad visual? Sí, y en ¿Sabían cada eso? esquina también están colocando. Sí. Incluso Sí, postes muchas veces en las esquinas también están con ese sistema. sí. Por eso las personas ciegas cuando van con su retráctil, ¿cierto? Con su, no sé cómo se llama, con su bastón, van tocando los adoquines porque los adoquines indican cosas. Y eso yo lo aprendí hace poco en un seminario que hice sobre inclusión. Dice, hearing or speech impairments. ¿Saben cuáles son los speech impairments? Los speech impairments son las personas que tienen problemas para hablar o comunicarse oralmente. ¿Ya? Dice, speech and hearing disorders alone do not generally interfere with computer use. However, motor speech. Se ve borrosa la pantalla. ¿A alguien más se le ve borroso, chiquillo? Profe, que se ve con letras azules y se ve como más borrosa, pero se lee, sí, se puede leer. Ya. Entonces, Se este texto, enseña la letra. quizás la conexión, chiquillo, y ustedes saben que un viernes en la noche a esta hora, Puede ser Tu porque a cuerpo lo rato se sabe. ven con letras claro, negras y muy nítidas. y mi cuerpo lo sabe, como lo escuché por ahí. Bien. Habla entonces de las personas con dificultades para escuchar y hablar. Sin embargo, dice ahí, muchos sintetizadores han sustituido las voces, ¿cierto? Para compensar, ¿cierto? Como una herramienta para estudiantes sobre todo, que no pueden comunicarse verbalmente, ¿ya? Y también habla de las dificultades, ¿cierto? Las dificultades para aprender, ¿cierto? Que la tecnología, dice, ha experimentado, ¿cierto? Con computadores multisensoriales y computadores de interacción, ¿cierto? Que han reforzado de manera positiva a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva también, ¿ya? De hecho, para ir cerrando el tema, en la Teletón ya van quedando muy pocos niños con problemas de nacimiento.
porque los problemas de nacimiento como el mío se operan a temprana edad y no hay ningún tipo de problema. La Teletón en un futuro solamente va a atender a gente que ha sufrido accidentes. Y eso se lo digo porque hace un par de años atrás, antes de pandemia, yo tuve la oportunidad de salir en una historia con mi mujer y ahí me contaron que las personas como yo y como mi señora no ya casi están en extinción, lo que me alegra, pero me habría encantado también que en los años 80 también hubiese existido eso. Dice, lea y seleccione la alternativa correcta de acuerdo al texto. People with disabilities. A o A. Don't face any kind of barriers today. A. No enfrentan ningún tipo de barreras hoy día. B. Face barriers only in the technological field. Se ve la pantalla escrita como en chino. Se ve la pantalla escrita como en chino. Mire, para su... Inglés, compañero, inglés. No, todavía no llegamos a China. ¿Estoy aprendiendo? Sí. Recuerde que esta clase está siendo grabada y si usted la quiere volver a ver para que no se la vea en chino, el profesor Andrés sube a su canal de YouTube las clases, ¿ya? Para que las vea bien y para que no las vea en chino. B. Face barriers only in technological field. Que solamente enfrentan barreras en el campo tecnológico. O C. Meet barriers of different types. Conocen barreras de diferentes tipos. Según el texto que yo les leí. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A, La B, La C. C. la La C. C. La C. La C. Technology. Cerramos un círculo. La C, la C. Y preguntas de este tipo, como lo he dicho en toda la clase, van a encontrarse en su eventual evaluación. Dice, technology, tecnología, is helping people with disability to reduce barriers. ¿Ya? Está ayudando a gente con discapacidad a reducir sus barreras. B, is increasing barriers for people with disabilities. Está increciendo las barreras para la gente con discapacidad. C, has eliminated all the barriers for the people with disabilities. Ha eliminado las barreras para gente con discapacidad. A, B o C, estimados, estimadas. La C. Ya, yo creo que yo me inclinaría, según lo que yo me acuerdo que leí, es la A. Está No escuché la. ayudando. Dice, se la leo. Is helping people with disability to reduce barriers. Está ayudando a gente con discapacidad a reducir las barreras. Sí, toda la razón es la A. Muy bien. Vamos a la pregunta de las personas ciegas. Individuals who are blind are totally impeded to access to material present on the computer screen. Están totalmente incapacitados de acceder a un material presentado en una pantalla de computador. Can have access to special software programs called to screen readers. Can only have access to a braille input device. La gente que es ciega, dice la letra B, puede tener acceso a un software especial con programas llamados lectores de pantalla.
O la última dice, puede solo tener acceso a dispositivos braille. La A. La A, ¿cierto? Que ahí sale lo mismo en el texto. Siempre, chiquillos, cuando hagan la prueba tiene que ser lo más cercano al texto posible. Y ahora, para terminar, ¿Ese día se puede ya el libro, profe? no, yo creo que con suerte, chiquillos, si los dejan, un diccionario. Porque, por ejemplo, para ser honesto, yo no he, ni yo voy a estar ahí, yo soy profesor, no tomo el examen, Para las pruebas de primero y segundo solamente fue el diccionario. claro, solamente Sé diccionario. que son personas externas que van a tomar la prueba. Sí. Sí, sí. En virtud de la hora, chiquillos, vamos a dejar de tarea, porque ahora van a ser más cercanas las clases de inglés online, ¿ya? Vamos a dejar de tarea La página 18. la página 18. 18 ya, wow. ¿De la guía 2? Sí, esa donde dice lee y responde en castellano, cómo pueden ser clasificados los impedimentos de las personas, menciona una posible solución. De ahí, página 19 y 20. La vamos a dejar de tarea. Tarea. Vamos a detener la grabación.